Entonces, aquí yo tengo, digamos, he instalado una librería, pues, digamos, que está compartida en un repositorio GitHub, simplemente para mostrarles un ejemplo. Y el ejemplo es típico, el ejemplo para antonomasia, en el que se suele, digamos, mostrar la capacidad del mapa autoorganizable, es un caso en el que las muestras de entrada tienen tres variables de entrada y cada variable de entrada se asocia a uno de los componentes de una representación de color, ¿cierto? Digamos, en una codificación de color RGB, ¿cierto? Cada uno de estos es un canal de color, ¿cierto? El canal del rojo, el canal del verde y el canal del azul. ¿Y por qué se hace así? Porque si hacemos un proceso de agrupamiento o de configuración de- del mapa autoorganizable, con estos datos, pues el mapa debería de alguna manera organizarse por colores y es visualmente muy fácil de ver, ¿cierto? Entonces, si estos son los valores de entrada, estas son las etiquetas correspondientes porque sabemos a qué corresponden esos colores y cuando yo entreno el modelo, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí lo estoy definiendo, aquí lo entreno con los datos que les acabo de definir. Aquí estamos viendo las, digamos, cómo se ven de alguna manera las regiones que definió el modelo a partir de simplemente de restar los valores de las neuronas consecutivas, los valores de W, de los pesos de las neuronas consecutivas. Esto significa donde hay unos cambios, digamos, significativos, por lo tanto, ahí se definen regiones o clústeres, ¿cierto? Particulares. En el caso de la región del rojo, del verde y del azul, aunque realmente, pues, lo que tendría sentido es hacerlo de manera combinada, ¿cierto? Y aquí está, de alguna manera, esto sería graficar los valores de los Ws de las neuronas después de haber hecho el proceso de entrenamiento. Entonces aquí pueden ver cómo quedó organizado el mapa autoorganizable. Listo. Una implementación incluso más actual en PyTorch. Sí, una implementación en PyTorch. Ya les muestro el repositorio. ¿No? Aquí está el repositorio, por si les interesa. Pero que miren que lo encontré fácilmente en Google. Y aquí dice que se ejecuta Python test.py, pero realmente es Python main.py, porque test.py no existe. Eh, y el resultado de ese test es precisamente el mismo ejemplo que les acabo de mostrar, perdón. Es el mismo ejemplo que les acabo de mostrar, pero la figura se ve mucho mejor, porque muestra incluso pues la degradación de los colores. Se alcanza a ver perfectamente cuántas neuronas hay en la cuadrícula, porque miren que hay cuadritos, cada cuadrito realmente es una neurona, ¿cierto? Y es muy interesante porque uno ve, digamos, la neurona que se activa perfectamente al amarillo, al verde, al blanco, etcétera, y en la medida en que me voy alejando de esa neurona, digamos, ganadora para ese color, pues se va como degradando el color y se va convirtiendo en el color de enseguida, ¿cierto? Entonces, a partir de aquí, yo puedo, mire, una cosa muy interesante del mapa autoorganizable es que miren que yo no definí clústeres, yo no definí un número de clústeres. Entonces, yo puedo ejecutar el proceso de entrenamiento con un mapa autoorganizable y después, a partir del mapa autoorganizable, puedo establecer cuántos clústeres, digamos, hay en los datos, ¿cierto? Cuántos clústeres voy a usar. Eso ya les voy a mostrar qué se puede hacer a través de una matriz que se llama la matriz U, que es básicamente la resta. Yo voy restando los valores de los Ws de cada una de las neuronas contiguas y en algún momento van apareciendo unas líneas que definen dónde termina un clúster y aparece otro, ¿cierto? Básicamente porque la diferencia es muy abrupta entre los dos. Y una vez yo tengo acceso, digamos, a esa matriz, entonces puedo determinar el número de clústeres, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, este es un problema muy interesante porque este es un problema de clustering que ya encaja entre lo que llamamos
un problema de variedades, ¿cierto? Un problema de variedades es un problema en el que los datos ya siguen una estructura, digamos, bastante más compleja. Un manifold se supone que es un problema donde los datos son localmente lineales, ¿cierto? Y básicamente lo que yo quiero identificar son son esas similitudes, pero no son similitudes simplemente espaciales, no son simplemente porque ocupan una región del espacio específica, sino porque siguen un patrón asociado a esas variedades. Listo. Existen varios algoritmos asociados al aprendizaje de variedades también. Por ejemplo, eh, bueno, si lo buscan como Many for Learning, los ejemplos típicos de Many for Learning les van a aparecer siempre estas imágenes, por ejemplo, esta o la S que se veía antes, o esta S, y básicamente la idea fundamental es entender que los datos tienen una similitud, pero una similitud no necesariamente, pues es una similitud espacial, sí, pero es una similitud también asociada a la forma que contienen los datos en ese espacio, ¿cierto? Y no solamente una similitud espacial. ¿Sí? Si yo necesitara, por ejemplo, hacer un clustering de esta información, lo que yo quisiera hacer es algo así como desenvolver este rollo, que me quedara de esa manera y establecer que este es un grupo, este es otro grupo, este es otro grupo, y así sucesivamente. No todos los algoritmos, obviamente, son capaces de hacer esto, ¿cierto? No todos los algoritmos de clustering, ni todos los algoritmos, en este caso, de reducción de dimensión, solo algunos de ellos. Entonces, si por ejemplo nosotros tomamos este ejemplo y aplicamos un mapa autoorganizable, esto es lo que lo que veríamos a partir de de las dos variables que estamos analizando, ¿cierto? Esto sería lo que haría un K-means, ¿cierto? Entonces, un K-means básicamente se haría un proceso de clustering convencional basado sencillamente en en la distancia y llevaría a cabo un resultado que no es lo que yo, pues me entregaría un resultado que no es lo que yo quisiera obtener, mientras que el mapa autoorganizable es capaz de darme esto, ¿cierto? Esta es la matriz U que les decía, que está construida a partir de la resta de los valores de las neuronas entre ellas, de los valores de Ws, y aquí vemos básicamente que van apareciendo estas líneas que definen que hay una diferencia entre un clúster y otro, ¿sí? Y miren que es muy interesante porque el mapa autoorganizable tiene mayor capacidad, por ejemplo, de resolver este tipo de problemas. ¿Listo? Y luego aquí pues hay otro, en el notebook van a encontrar pues otros problemas ya un poco más convencionales, ¿cierto? Utilizando la base de datos Iris, ¿cierto? Y viendo un poco, bueno, cuáles son las fronteras que aparecen dependiendo de cada una de las variables. Recuerden que la base de datos Iris son cuatro variables, entonces qué fronteras me genera cada una de las variables y cuáles son las fronteras combinadas. Nosotros sabemos que en la base de datos Iris hay tres clases, pero hay una que está separada de las otras dos y las otras dos tienen cierto nivel de traslape. Depende de las variables que uno grafique. Hay variables que están más solapadas que otras, ¿cierto? Cuando ejecutamos el mapa autoorganizable, aquí aparece una frontera muy clara, pero la otra no es tanto.